como bestias, como fieras que comen humanos los haitianos, por eso no tienen que venir a nuestros Estados Unidos y tenemos que intervenir para civilizarlos. Dios mío, están comiendo humanos, ¿cómo puede ser eso posible? Pero pues están comiendo gente, o sea, Pero los que los publican, güey, no son medios de ultraderecha, ultraderecha, güey. ¿Qué hay detrás del canibalismo en Haití? Existen muchas razones y acá en Visión B podemos ver el trasfondo con algunos otros analistas. Tenemos aquí a Aldo y a Rogelio. Gracias. Bien, como bien comentaba el compañero Jorge, en los últimos días, específicamente el 13 de marzo, dimitió el actual presidente de Haití, Ariel Henry. Esto pues lleva una serie de consecuencias geopolíticas. Se quiere hacer un consejo de transición para pues finalmente crear una estabilidad política en el país. También, como comentaba al principio, se habla de canibalismo en algunas las pandillas de Haití. Entonces, de todo esto vamos a tratar de abordarlo de manera histórica y de manera actual en este video. Sí, y empezando un poco por la parte geográfica, hay que ubicar Haití. Pues Haití es un país ubicado en la región del Caribe, comparte isla con la República Dominicana, la isla de la Española, y pues es un país que tiene una historia marcada por la esclavitud, marcada por la pobreza, la marginación y la inestabilidad política enorme. Pues se suceden gobiernos democráticos, gobiernos dictatoriales en zigzags. Claro, sí, pues desde el inicio, que como mencionas era una república o que nace como un estado esclavista para el tema del azúcar y servirle a las potencias de ese momento, pues una vez que se independiza o que declara la independencia en 1804 y se declara oficialmente en 1825 me parece, pues la condición inicial aquí podemos rastrear la pobreza de Haití, lo podemos rastrear hasta este estado, hasta este momento, que es cuando se independiza Haití. Le piden, claro que te reconocemos la independencia por parte de Francia, solo si nos reparo los daños de guerra en cuanto a las propiedades que nos quitaste y a los esclavos que nos quitaste. Entonces, si tú aceptas estas reparaciones de daños, te concedemos la independencia. El problema es que esa deuda, obviamente, era impagable para la naciente pues, estado, nación o país de Haití. En aquel momento eran 150 millones de francos de oro, de la moneda de la época, pero que para fines prácticos no tiene la capacidad productiva Haití para pagar esa deuda. Entonces, desde un inicio, tuvo un estado de dependencia con Francia, ya que todo lo que recaudaba en el año, ya sea de manera agrícola o de cualquier otros medios, la gran mayoría de esos ingresos iban directamente al pago de la deuda. ¿Y qué tan grave fue esa deuda? Que hasta 1947, es decir, más de 120 años, terminaron de pagar esa deuda con Francia. Probablemente no pagan la deuda con Francia y ya saca el problema. No, para pagar la deuda con Francia tuvieron que pedir préstamos de Estados Unidos a la misma Francia otra vez. Entonces, claro, terminan de pagar la deuda de la independencia, pero quedan otra vez hundidos con otras miles de deudas que obtuvieron para pagar esta misma deuda. Entonces, desde el inicio de Haití ya nacieron con una pobreza y con una deuda que los ha condicionado pues durante pues toda su historia, ¿no? Pero pues también hay que tener en cuenta que Haití era la colonia más rica pues en cuanto a proporción, pues porque pues era una colonia con un montón de población y con una gran producción azucarera, pues. Y o sea, también tuvieron o sea, en cierto modo parte de ingresos porque durante la guerra de independencia llevaron a cabo un genocidio pues contra los colonos franceses. Y pues fue allí donde empezaron a adueñarse de sus plantaciones y eso. Además de que Haití al momento de su independencia tenía ocupada la República Dominicana, pues el territorio de la actual República Dominicana. Tenía completamente la soberanía sobre la isla de la Española. Así que pues fue de mal en peor todavía. O sea. Sí. Pues se puede hablar de que tenía mucha riqueza y que era la nación más productiva de América Latina en ese entonces, pero pues realmente esa riqueza no está en la población, pues estaban los capitalistas tanto locales como extranjeros. O sea, realmente no era una riqueza para la población, pues sí, sino para los capitalistas. Pero los pasaron a cuchillo, pues, y ya ellos en teoría se pudieron haber adueñado de esa riqueza. Pues. En teoría, los trabajadores. Los trabajadores. En teoría empieza como una revuelta de esclavos. Pero, o sea, ¿qué pasa? Pues, o sea, el primer gobierno de Haití fue una monarquía, pues, y una monarquía que, pues, en principio iba a ser constitucional, pero luego se derivó en una monarquía absoluta, pues. Claro. O sea, en Haití, aunque a pesar de haberse librado de Francia y todo, pero, pues, básicamente los líderes siguieron el ejemplo napoleónico, pues, o sea, Napoleón es negro, por así decirlo. Sí, Haití, siendo la nación más pobre de toda América, pues tiene una pobreza rastreable desde pues, muchísimos factores, ¿no? Primero que nada, pues empezamos que nace su revolución, su independencia de una revuelta de esclavos,
y que los deja completamente endeudados. De ahí partimos a que es una región completamente agrícola, pero además muy propensa a la zona a desastres naturales, ¿no? Terremotos y tornados también es algo muy común en la región, que obviamente afecta demasiado la producción del Pues sí, país. de 2010, el que no se han recuperado. De ahí empieza gran parte de la crisis moderna, pero vamos a abordarlo más adelante. Sí, claro, si queremos seguir un poco con la parte histórica, y luego, claro, vamos a tomar temas de la actualidad. Dejamos este tema de la deuda que tuvo con Francia hasta 1947. Previo a eso, Estados Unidos tenía, bueno, Haití desde su historia ha tenido problemas políticos, inestabilidad, los presidentes duran meses, entran golpes de estado, derrocamiento de gobiernos, es un vaivén de total inestabilidad política. En Haití, pues en la década de 1910-1915, pues no fue la excepción. En ese periodo de 5 años hubo 5 presidentes distintos. Entonces, en este contexto, Estados Unidos obviamente tenía intereses en la isla por parte de azúcar y de minerales, porque es una isla tremendamente montañosa que le da acceso a muchos recursos minerales. Entonces, Estados Unidos también quería ser parte de esta isla, tener sus intereses y tener empresas en esta isla. Entonces, aprovechando esta inestabilidad en el país, pide al gobierno local que su banco, el Banco de Nueva York, que era el Citibank, entrara, o sea, que los capitales de Citibank fueran parte también, que tuvieran participación en el Banco Nacional de Haití. Esto finalmente lo consigue en 1914, y al tener el Citibank, el Banco de Nueva York, un banco de Estados Unidos, capitales en el Banco Nacional de Haití, esto obviamente le da acceso a recursos financieros, le da acceso a la estabilidad o al control de la moneda con las tasas de interés, a proyectos de inversión, en vez de subsidiarlo a empresas locales, que no existen empresas locales que puedan hacer esas inversiones, o empresas extranjeras, pues se van directamente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tienes poder e influencia económica, tienes poder e influencia política. Entonces, la primera intervención de Estados Unidos de manera económica ocurre en este periodo de 1910-1915, cuando entra con sus propios capitales al Banco Nacional de Haití. Seguido de eso, pues también mete marines, tiene, no me acuerdo en qué fecha fue de los marines, pero también tuvo una intervención militar en el país. Sí, ¿Lo sí. recuerdan? Sí, o sea, sí. Estados Unidos también tuvo una intervención militar en República Dominicana, ¿no? Más o menos por las mismas fechas. Así que pues era más como una política regional pues que tenía Estados Unidos de intervenir pues en todas estas repúblicas que algunos llaman bananeras, pues, como sí, por ejemplo las repúblicas de Guatemala, Nicaragua, sí, Cuba también, o sea, todo el Caribe, pues sí, Centroamérica principalmente. Todo eso era una doctrina, en la famosa doctrina Monroe, sí, que era América para los americanos, en el aspecto de que América es Estados Unidos y todo el continente americano está a su servicio o puede ser utilizado para el beneficio económico pues, de la hegemonía mundial que es Estados Unidos. También, la parte esta de Citibank, también en ese momento que intervinieron militarmente, entonces tenían el poder económico, político y además tenían presión militar, logran, a través obviamente de una extorsión y una presión militar, transferir los fondos nacionales del Banco de Haití al banco de Citibank. O sea, todas las reservas y poder económico que tenía Haití fue pasado al Banco de Nueva York. Entonces, de facto, Estados Unidos estaba administrando financieramente y administrativamente la República de Haití. O sea, a ese nivel de intervención llegó Estados Unidos, y obviamente esto no lo hacía ¿para qué? Para fomentar el desarrollo en el país, para aumentar la estabilidad en el país. Claro que no, todo era para intereses propios, y pues lo hizo de la manera más bestial, que es administrando los fondos de un país ajeno en un banco de Nueva York. Sí, pero pues también hay que responsabilizar también a lo que viene siendo la clase política haitiana, pues que es caracterizada por la sumisión total, por la ineptitud, por la corrupción. O sea, claro, pero pues quienes llegan al poder. Hay que ver también, si queremos rastrear lo que está pasando con la marginalidad, tenemos que ver que precisamente entra en un ciclo, porque si empieza siendo un país pobre y mal dirigido, tarde o temprano le pega eso pues a la población. De la población luego, si tienes tanta marginalidad, evidentemente no puedes brindar educación. La educación allá tendría que ser completamente paga. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede recaudar suficiente dinero como para brindar educación, ni tampoco para la seguridad pública, que es otro de los problemas más graves que tiene. Si tú quieres rastrear ahora el tema de las pandillas, tienes que ir directamente al tema de la pobreza.
Y yendo al tema de la pobreza, te vas al tema de la baja recaudación que tienen y por qué el Estado, precisamente en Haití, es prácticamente ineficiente e inexistente. Sí, inoperante, porque ni siquiera tienen... Bueno, hubo un tiempo en el que ni siquiera tuvieron ejército, pues. Sí, y también el tema de que o sea, obviamente los que llegan al poder en Haití son ineptos, no tienen la capacidad de dirigir un país, pero más bien porque no vienen de un voto popular, o si vienen de un voto popular, vienen por injerencia o por influencia de intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos muchas veces ha puesto, no directamente, pero sí a través de organismos como la CIA, a los presidentes que ha querido. Entonces, gobierna el país de Haití, no personas que están alineados con los intereses de la nación, sino con gente que está alineados a Estados Unidos. O sea, lo de la clase política de hasta arriba, pues es una clase política que poco o nada tiene que ver con la clase de los haitianos, con la clase trabajadora, con la base de la pirámide, pues, de Haití. Eso, pues, es otro factor que promueve y perpetúa la pobreza en el país, que la clase política no está relacionada con su población, ¿no? Pues sí, básicamente por eso las pandillas en cierto modo tienen como este carácter pues de querer representar al pueblo, pues con eso legitimizan su fuerza política y su fuerza, digamos, más dura, pues toda la ola de violencia que han lanzado, pues. ¿Por qué? Porque propias palabras de Jimmy Cheriset, él dice que está representando al pueblo haitiano para luchar contra la burguesía, pues, y la clase política haitiana, pues. Cuando, por ejemplo, esto lo dijo cuando empezaron las manifestaciones contra el gobierno de Jovenel Moïse, Sí. allá en el 2021. Sí, pues se pueden servir de este populismo, populismo de pandilla, de que pues hay una justificación histórica o hay una manera en que las personas se pueden identificar, que no defiendo, pero entiendo que es rastreable el por qué estas pandillas, las personas se pueden identificar con estas pandillas, pues, por el terrible manejo que han hecho los políticos en sus gobiernos. Pero como menciona Jorge, pues estas pandillas se refuerzan y obtienen más fuerza por el mismo hecho de la pobreza, y la única vía que se ve en el país pues es acudir a las pandillas. O sea, ¿qué otra cosa aspiras en un país tan devastado, con tan poca infraestructura, tan dañado, pues que no sea a estas pandillas? Aquí se llega a un punto muy importante, de lo más importante para abordar lo que está pasando actualmente, y es precisamente lo que tocamos marginalmente, que son los desastres naturales. En el año 2010 pasa el famoso terremoto. En todas partes del mundo nos enteramos porque precisamente a partir de 2010 nos bombardearon con campañas de ayuda humanitaria a Haití, en todos los países, ¿no? O sea, llegando aquí a México, se habla en España, se habla en toda Europa. ¿Qué pasó? Que empezaron a ser dependientes de estas donaciones humanitarias, empezaron a ser dependientes sobre todo de la donación del arroz, que es fundamental para la dieta del haitiano. Ahora, cuando llegan estas donaciones de arroz, uno pensaría, está bien, el problema es que fueron mal dirigidas estos apoyos humanitarios. ¿Por qué? Porque destruyeron la estructura económica, la poca estructura productiva que tiene Haití. Haití, siendo un país agrícola, tú no le puedes estar regalando pues lo que produce. Sí, le claro. regalas lo que produce y en ese mismo momento lo dejas de hacer competitivo. ¿Por qué? Porque no, el agricultor local no puede enfrentar el costo de agricultores extranjeros que son muchísimo más avanzados, que son muchísimo más competitivos y terminan aplastando el propio mercado. Sí, donde va a competir un granjero que siembra todavía con un güey y un arado contra, no sé, un arroz completamente subvencionado, pues, que viene gratis, pues, y que llena el mercado y las estanterías. Y aquí llega el problema de que precisamente ya no tiene estructura productiva, es todavía más tentador entrar a estas pandillas, les das muchísimo más poder. Y entra también el tema del alimento, porque cuando estas subvenciones de alimento faltan, que pasa muchísimo porque el mundo es muy volátil, cambia muchísimo un día para otro, pueden cambiar presidentes que te están dando muchísima cantidad de arroz, pueden caer una crisis global como el COVID y deja de llegar este arroz. Cuando deja de llegar este arroz, oye, directamente no tienes alimento, porque ya no tienes agricultores tampoco, a lo mejor ya se fueron del país o se están dedicando a la propia delincuencia. Es por lo que también tiene el control de las ciudades. Para tú entrar a las ciudades principales en Haití tienes que pagar un peaje, y no al gobierno, sino a las propias pandillas. Sí, o sea, tienes que pagar al conglomerado que se ha hecho la familia de las pandillas pues, que son las que le dieron a Cheriset. Sí, eso es muy importante, al menos hablo opinión personal, no es estar en contra de las ayudas humanitarias
en los países. O sea, el problema es cómo direccionan y cómo se gestionan estas ayudas humanitarias. Lo han hecho en Haití, se acaba de mencionar, pero también en todo el continente africano ha habido una campaña de mandarles comida y de mandarles medicinas y mandarles ayuda humanitaria a África, pero pasa exactamente lo mismo que pasa aquí. Van, meten productos y destruyen la industria o la estructura económica local. O sea, metes alimento, destruyes a los agrícolas. Metes industrias o envías productos manufacturados, destruyes o inhibes la aparición de industria en el país. Entonces, estas ayudas deben estar pues mejor orientadas en la promoción de las industrias y del sector agropecuario local, más allá de estar mandando gratuitamente alimentos. Debe ser una inversión como lo veo yo, personalmente debe ser una inversión en el capital humano. La ayuda humanitaria debe ser algo más parecido a lo que intentó hacer México durante el Imperio Mexicano, que fue traer alemanes precisamente, pero no para que nos trajeran la industria ya hecha, sino para que nos enseñaran a hacer industria con el Instituto Politécnico. De acuerdo. En cuestión de educación, en cuestión de mejorar el capital humano, es lo que le ha fallado a Haití, pero también es lo que de manera cínica han evitado que pase en otros países, porque se pone la banderita, estamos subvencionando el arroz, estamos subvencionando productos, pero realmente le está haciendo un mal a la nación y también le están dando más poder precisamente a las pandillas. Es que pues nunca, o sea, nunca ningún país se va a solidarizar completamente con algún país, o sea, sea cual sea, pues, o sea, la solución deben de nacer de los propios haitianos, pues, o sea, porque nunca los va a solucionar una ayuda extranjera, pues. Si quiere salir adelante el país, tiene que solucionarlos ellos mismos todos los problemas que tiene actualmente, pues. Tiene que nacer de una iniciativa pues propia, de una iniciativa política local, pues. Porque extranjera nunca, pues, porque el beneficiar a un país extranjero siempre va en contra de los intereses del resto de países, pues. Da igual si el país es una potencia, si el país es un vecino, o sea, sí. A nadie le conviene pues que el de al lado esté mejor, pues. Y, o sea, es cruel, pues, pero así funciona, pues, lo que viene siendo la geopolítica y todo eso. Sí, claro, tiene que haber interés económico de ambas partes para que se dé un acuerdo, pues, claramente. Pues no sé si quieren tocar por último o de los últimos temas el tema del canibalismo. Claro, pues por lo que la mayoría le dieron clic al video, el canibalismo. En las últimas semanas, horas, días, se ha estado viendo videos presuntamente de canibalismo en Haití, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Opiniones que tengan ustedes personalmente pues sobre yo creo estos que videos? es como un spam de Twitter, la verdad, o sea, no es... O sea, lo ha publicitado la gente, pero es más porque es la tendencia, pues, y la novedad, pues. Y, o sea, es algo que escandaliza, pues, porque no creo que cualquiera pueda soportar, pues, ver un video de un acto canibalista. Es algo tendencioso, muy amarillista, muy escandaloso, muy escandaloso. Pero sí refleja una realidad, pues. Refleja una realidad, pero también tiene un trasfondo político detrás muy fuerte. Si tú lo ves así, esos videos son de hace 2 años, la mayoría. Sí, son de hace 2 años, pero son reales, pues, ese es el problema. Se da el canibalismo en las pandillas y, pues, como lo vemos en imágenes, pues. Claro, sí, viene en los medios de comunicación. Claro, la gente lo ha estado compartiendo por lo que dicen, tal vez por el morbo, tal vez una mal informada opinión, publican esos videos, pero eso pasa a segundo plano. Lo realmente importante es quién está publicando esos videos, qué medios de producción medios de comunicación están publicando esos videos y con qué intenciones. A mi opinión personal, siento que es simplemente, o bueno, no simplemente, es una tendencia o es una propaganda racista, xenófoba, antimigratoria por parte de medios de comunicación de ultraderecha o por parte de Estados Unidos para mostrar como bestias, como fieras que comen humanos los haitianos, por eso no tienen que venir a nuestros Estados Unidos y tenemos que intervenir para civilizarlos. Dios mío, están comiendo humanos, ¿cómo puede ser eso posible? Pero pues están comiendo gente, o sea, pero los que los publican, güey, no son medios de ultraderecha, güey. Pero es una estrategia de deshumanizar al rival. Total. Pero ¿cuál rival? O sea, al mismo Haití, o sea, el que existe las cosas no quita que es de una manera mañosa, de una manera cínica. Pero entonces, ¿qué? Pues no se debe de publicar algo, pues, o sea... No, el enfoque. Después pegado la noticia. O sea, ¿quién lo está haciendo? Los pandilleros. ¿Con qué intención? Pues es una intención no de subsistencia, de sobrevivir, porque no hay nada más que comer más que carne.
es un tema de intimidación por parte de los pandilleros, pero no es en ninguna instancia una política, o perdón, pues no es culturalmente bien visto en la cultura haitiana, o no es una práctica de los haitianos comer gente. Y esa es la manera en la que se comunican los medios de comunicación y como quieren ver a los haitianos, como bestias. Pero se está dando, pues. En los pandilleros con otros fines muy ajenos a los que dicen los Pero medios se de está dando en los pandilleros, que los pandilleros son un grupo creciente, pues. Y con, Claro. más y más influencia cada día, güey. Sí, que ahora mismo pues están sustituyendo el mismo poder del Estado haitiano. Sí, o sea, ahorita en ese aspecto. Pero es precisamente por eso que yo pienso que es una campaña negra, porque es precisamente ahora donde más se ve el poder de las pandillas, donde más se está sustituyendo por las pandillas a lo que debería ser la figura del Estado, que ahora deshumanizas precisamente esas mismas pandillas, o sea, lo que dice, pero ya no de doctrina estadounidense, doctrina religiosa. Primero para el rival tienes que demonizarlo completamente y es una forma, en lo que yo veo, filosóficamente de demonizar a las pandillas haitianas. Pero pues, o sea, se demonizan pues por su propia culpa, pues, porque ellos son los que han incitado a la violencia, güey, los que están normalizando todo este conflicto, güey, todo. Pero ¿por qué han incitado la violencia? Por una razón histórica, económica. Aparecen estas pandillas, pues no porque sean malosos y malos de facto, sino hay Pero, una o sea, razón. ¿a qué se dedican las pandillas? Pues se dedican al tráfico de personas. Claro. Se pueden dedicar no, al tráfico de obviamente, personas, al tráfico de drogas. Claro. Totalmente. Sí, pero es que precisamente lo que yo pienso es que lo que más quieren buscar es una manera de legitimar su intervención. ¿Cómo? Ahorita mismo, muchas de las fuerzas estadounidenses se salieron de ti. Es otra de las grandes noticias. Yo pienso que lo que están haciendo es precisamente legitimar el volver a estar ahí. Yo pienso sinceramente que en un año y medio van a volver a estar ahí. Sí, porque No, hicieron sí. con los talibanes. Puede ser, o sea, pero lo que aquí sería un ideal es que la verdad Haití no puede restaurar el orden, pues. Y Haití ya necesita ayuda internacional. El propio Ariel Henry viajó hasta Kenia para traer a 1000 policías. Sí. Y, o sea, yo creo que es inevitable la intervención internacional, pues, en Haití. Y yo creo que es un bien necesario, pues. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Yo también porque pienso que es necesario el no puede- Claro. O Sí, sea, porque no se puede dar ningún gobierno sólido, dada la situación actual. Yo creo que sí se necesita una Sí. intervención, por lo menos policial. Yo siento que todo eso del canibalismo, de las noticias, es algo Sí, es un tema real, secundario, pero pues. con cierta jiribilla para legitimar lo que vaya a pasar en el futuro, que si me preguntan a mí y es necesario, será una intervención internacional. Sí, pero es que la intervención internacional no solo se justifica pues con el canibalismo y los videos claro estos que no. tendenciosos, se justifica con la propia situación pues que está atravesando ahorita el país, pues. Totalmente llegamos a un Bueno, punto en ahí común hay un acuerdo. que hay que llegar, como lo mencionábamos, no estamos en contra de la ayuda humanitaria, sino en cómo se hace la ayuda humanitaria. Pues esperemos, si quieren podemos ir cerrando, esperemos lo mejor para Haití que se pueda resolver con Sí, el Consejo ojalá. de Transición, pues etcétera, da para más, pero pues ahí cerramos para que ustedes también se pongan a pensar con estos temas. Analicen, comenten, discutan, Reflexionen. reflexionen, Les porque recom- es un problemón de muchas Sí. variables. Les recomendamos discreción si quieren ver los videos, porque... No los o vean. sea, vale la o pena. mejor Sí, no. no sé. Mejor no. Nos vemos, un gusto. Un gusto. También aquí Bukele se les ayuda algo. Se me olvidó lo de la UK. Iba a decir lo de Bukele. Que yo soluciono la del...